Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista que hacemos en Eulise, que les hacemos a Sargis Melikshaknazarov, que es un joven armenio que ha estado viviendo en Artsaj, en el Karabaj, y ha estado combatiendo en la guerra de los 44 días entre septiembre y noviembre del año pasado, del año 2020. Bueno, la entrevista la vamos a hacer yo, un servidor, y Juan Teixeira, nuestro compañero de Ulisse. ¿Qué tal? Hola, hola a los dos. Buenos días. Y bueno, he hecho una pequeña introducción, pero Sargis, si te presentas tú mismo, si das unas pequeñas, digamos, pinceladas de tu biografía, que es muy interesante y muy curiosa. Sí. Me llamo Sarkis. Buenos días. Soy de Moscú. Nací en Moscú, pero mis antepasados de Artsaj y trasladé ahí en 2007 en Stepanakert y durante 13 años viví ahí. Estudiaba en 2 universidades, trabajaba ahí. Soy politólogo, soy repatriado y claro que también soy traductor de español. Sí, y me interesaba siempre también cómo, cuando yo vivía en Rusia, me siempre interesaba cómo vive en mi país, Artsaj, Armenia. Ah, hasta 18 años no sabía cómo hablar por el armenio, pero cuando pasé mi militar de servicio y cuando empecé a estudiar armenio, me sentí que realmente hacer un armenio y armenio de Artsaj especial. Muy bien. Entonces, en 2007 volviste a tu patria, vamos, a tu Sí. patria étnica, emocional. Y bueno, desde entonces ha habido dos grandes conflictos ahí, ¿no? Bueno, dos grandes. Ha habido dos guerras, la del 2016, que fue bastante corta, y ahora podemos ver ya que de mucha menos intensidad que la de esta. Y tú participaste en las dos, ¿no? En los dos Sí, conflictos, 2016 y 2000, las dos 2020. guerras, claro que especialmente yo recuerdo la guerra última, claro que porque duró más y que participé más activo que antes, que la guerra de los 4 días. Sargis, yo me acuerdo que estuvimos justo un año antes en 2019, Sí. durante el Campeonato del Mundo de Fútbol con IFA 2019. Era Europa. De Europa, perdón. Y la verdad es que pasamos muy buen tiempo ahí, la normalidad era total y absoluta. ¿Tú creías que unos meses después podría empezar lo que empezó o venirse encima lo que sucedió? Sí, honesto, sí. Podía presentar que en cualquier momento puede empezar la guerra, pero no me presentaba que puede ser ese resultado, puede que estar resultado así, porque cuando comprendí que no es derroto militar, o no es más derroto militar, que es más derroto político, creo que es la crisis del sistema político de Armenia y Artsaj juntos. Y sí, podía presentar que puede estar la guerra, pero no podía presentar que puede ser un rápido derroto político, que es nuevo escenario para ambos dos, para Armenia y para Artsaj. Sí, la guerra esta del 2020, ¿cómo empezó para ti? Porque yo tengo entendido, eso atacaron un domingo de madrugada, ¿no? Digamos, el 27 de septiembre era un domingo. Sí. Entonces, ¿tú qué es lo que estabas haciendo? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo empezó para ti esa guerra? Sí, desperté por la mañana bastante temprano y me oí algún sonido de los drones, y me comprendí enseguida que es sonido de los drones y comprendí que la guerra ya ha empezado.
Sí, me llamaron mis parientes de aquí, de Yerevan, de Rusia, de otros lugares. También me llamó un amigo de España y preguntó qué pasa, que empezó la guerra o qué. Sí, claro que primero que comprendí que todo el sistema de defensa de Artsaj era casi llanamente destruida. Es que todo era planificado, como yo comprendí. Sí, Defensa antiaérea, ¿te refieres? Defensa aérea, sí, defensa aérea, sí. Antiaérea. Sí, sí. Defensa aérea había a mi conocido de edificio cercano que vivía ahí y dentro de las 5 o 6 horas salimos al centro de la ciudad para saber qué tenemos que hacer y por el móvil llegó a un mensaje que todos van a llegar al centro de la ciudad para irse a la frontera, como yo comprendí. Y a las 6 de la tarde, a las 6 o a las 7 de la tarde, ya salí en un autobús con otros voluntarios. O sea que lo primero que hicieron fue movilizar a los hombres o ciertas edades, o ¿cómo fue esos primeros momentos? Primero que, claro, movilizaron a los hombres. No te importa, desde 18 hasta 55 años, sí. Primero movilizaron a los hombres, sí. Pero claro que primero movilizaron de los hombres en Stepanakert, después, claro, desde Yerevan también muchos voluntarios llegaron de Armenia, también de diferentes, también llegaron de diferentes provincias de Armenia. Vale, y entonces tú pues te movilizas, ¿te llaman o tú ya sabías a dónde tenías que ir? No, yo no sabía dónde tenía que ir. Me dijeron finalmente dónde tenía que ir porque yo sabía que todo ya era planificado, pero no. En el último momento ya sabía dónde tenía que ir. Entonces, ¿tú qué coges? ¿Qué es lo que coges de casa? Porque, claro, tú te vas a la guerra, tú te imaginas, te despiertas por la mañana, miras tu smartphone, amigos, parientes que te llaman, la ciudad de repente, que es una ciudad, bueno, la gente a lo mejor no lo conoce, pero bueno, ya iré poniendo unas imágenes en el medio. Es una ciudad, no es muy grande, quizás no es Tokio, por supuesto, pero es una ciudad normal, pues como una ciudad como la de cualquier otro que podamos conocer, una ciudad provincial, aunque bueno, es la capital de Artsakh, pero para nuestros estándares, ¿no? Pues era dentro de la Unión Soviética, era una ciudad provincial, muy perdida de la mano de Dios. No es muy grande. ¿Cuántos habitantes tiene Stepanakert? ¿Cuánto tenía antes de la guerra? Hasta de la guerra aproximadamente 40.000, 42. ¿Y ahora? Ahora puede ser un poco más, porque muchos refugiados que desde las regiones de Hadrut y de Shushi, también puede ser en Stepanakert, puede ser que ahora es más de 50.000. Sí, Más sí. de 55.000. 50, 60 incluso se habla. Sí, sí. Porque hay mucha gente refugiados, pero bueno, eso luego. Entonces, bueno, la ciudad Stepanakert, ¿no? Que es una ciudad normal, con sus bares, sus restaurantes, claro, discotecas, estadios, instalaciones deportivas, colegios, por supuesto, universidades, que es bueno, Cáucaso Sur, que es una gente muy social, se hace mucha vida, se ve mucha gente en la calle. Todo, bueno, pues eso, la gente hablando unos con otros. Entonces, tú te despiertas ahí, te llaman y ¿qué es lo que coges? ¿Qué es lo que coges contigo? ¿Qué es lo que haces en casa? Sí, honesto, yo no tenía el tiempo para cogerme algo porque me lo dijeron en un momento final, pero antes yo que tenía ya vestido viejo, es que como ya tenía un vestido vieja y que
ya sabía que pueden llamarme a algún momento. Porque el uniforme y todo esto no te lo dan luego, ¿no? No tenías, Sí, tú no tenías en casa. Sí, sí, sí. Vale. Y no sé, que estabas con tu madre, ¿con quién vivías? ¿Con familiares? Sí, sí, estaba con mi madre, sí, pero cuando yo salí de la ciudad, la llamé, le dije que ya me tomaron a la frontera. Vale. ¿Y con tu madre cómo te despides? Cuando un hijo se va a la guerra, ¿qué te dijo? ¿Cómo fue ese momento? Sí, claro, empezó un poco a llorar, un poco decir que no, yo no lo presento como vas a la guerra. Yo le dije que es todo normal, podía presentar que puede empezar en cualquier momento, cualquier día. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Tenías miedo? ¿Pensabas que sería algo rápido y que volverías pronto a casa? ¿Pensabas que igual no volvías? ¿Cómo viviste ese momento, esos primeros momentos? En primer lugar, me interesaba con quién puedo estar, con quién voy a estar a la guerra. Qué preparación tienen, por ejemplo, los hombres, sí, porque la preparación militar es muy importante para participar en la guerra. Me interesaba en primer lugar, sí, claro, claro, yo pensaba sobre cómo va a vivir a mi madre porque entendía que en cualquier momento puede empezar el bombardeo de Stepanakert. En cualquier momento he pensado mucho sobre eso, sí, honesto. Y cada día yo no sé por qué. Sí, cuando yo participo a la guerra, yo lo sé que estoy situado en cualquier lugar de Artsaj, pero que Stepanakert es como edificios, otros lugares, en cualquier momento es muy peligro, porque mi mamá es jubilada ya. Pensaba mucho sobre eso, es dos casos, claro que sí. Entonces, pues coges el cuatro cosas y te juntas en ¿dónde fue? ¿En la plaza delante del Palacio de la República o dónde os juntaron? Sí, 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 cerca de la Plaza de la República, Plaza de Renaissance, sí. Sí, entonces, pues os cargan en autobuses, camiones Sí, sí, microautobús, sí. y te No sé. llevan y te llevan te llevan a un cuartel o te llevan directamente a la posición. Enseguida nos tomaron a un lugar, un edificio de la escuela, y después nos tomaron a un lugar cerca de la frontera. Tú ya habías hecho el servicio militar, ¿no? ¿Qué? Ya, que ya habías hecho el servicio militar, ya habías hecho la mili, Sí, ¿no? sí, en Artsakh, sí, durante 2 años, sí, desde Sí. 2011 hasta 2013, sí. Entonces tú tenías ya conocimiento de qué formación tenías de militar dentro del ejército. Yo tenía que, es como contactador, sí, como lo dice, vamos, como lo dice. Comunicaciones. Comunicaciones, sí, comunicaciones. Pero que realmente durante esta guerra todo era mezclado y por eso yo puedo decir que al principio me pusieron en primer lugar, después en otro lugar. Son especializaciones diferentes. Era vinculado con las comunicaciones. Esa era una situación muy mezclada, muy ¿Crees mezclada. que estaba bien organizado? ¿Estabais preparados para algo así? ¿O se improvisó y surgió un poco, se adaptó a la circunstancia? Puedo decir que adaptemos a las circunstancias. Yo creo que realmente durante estos años será una imitación de la preparación a la guerra como para los movilizadores, por mi opinión. Porque yo no me recuerdo en mi memoria que realmente el Estado estaba preparándonos para alguna guerra, realmente para aquellos hombres que ya hicieron sus servicios militares y que tenían prepararles para la guerra. Teníamos que adaptarnos a las circunstancias, sí. Vale, entonces tú pues te llevan ahí, os dan los uniformes allí, os dan armas
qué tal eran los uniformes? ¿Qué armas os dieron? ¿Y qué os dijeron? ¿Qué os dijeron? ¿Que duraría poco, mucho? ¿Que os prepararais para qué? No, yo no puedo decir que dijeron exactamente, no nos dijeron nada. Dijeron que tenemos que ir a la frontera y defendernos, defender a nuestra patria, a nuestra tierra. Sí, claro que daron a un chalecos antibalas, pero como sin cosa importante adentro. Sin la placa Sí, de sin la protección. placa, sí. Chalecos antibalas sin la placa y claro que los automates de Kalashnikov son bastante viejos, pero principalmente están trabajando bien, pero como en este caso no. En este caso no. En mi caso, por ejemplo, será tan bueno es Kalashnikov, pero de todos modos, como yo comprendí, son todas las consecuencias de la imitación de preparación a la guerra, porque como yo comprendí, no será bien organizado y como el militar, como las fuerzas de la defensa de Artsaj tenían problemas con eso. Entonces tú te vas a la frontera, si no es un secreto militar, por supuesto, ¿a qué región te fuiste? ¿Fuiste al sur, norte, centro? Al Al norte norte de de Artsaj. Artsaj, toda la guerra fue al norte de Artsaj, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Estuviste durante todo el conflicto? Desde 27 de septiembre hasta noviembre 11-12, sí. Y entonces llegáis a la posición y ¿cuáles son los primeros combates o las primeras acciones militares en las que participas? ¿Cómo se dan? No sé, qué sientes en ese momento? ¿Cuándo se dan? ¿Cuáles son? ¿Y qué es lo que sientes en ese momento? Principalmente eran bombardeos artilleros y que en primeros minutos comprendí que realmente era muy peligro porque no sabíamos que no teníamos ningún plan, no teníamos ningún plan de defensa, no sabíamos dónde podemos ir, qué teníamos que hacernos. Y claro que es que las trincheras eran muy malas. Realmente es que el sistema de las trincheras realmente en Artsaj era un problema grande y por desgracia durante los años no lo solucionaron. Sí, desde primeros minutos comprendí que esta guerra puede prolongarse bastante mucho, pero pero, uh, por otro, por otro, por mi opinión, que desde mi punto de vista es que podía acabarlo bastante rápido y es que bastante rápido. ¿Por qué? Porque comprendía que mucha influencia tienen otros estados como Rusia, como Turquía, como Israel, como Gran Bretaña y otros. ¿Tu perspectiva de futuro era que se acabaría pronto por las presiones externas o la mediación externa? ¿O qué creías que iba a pasar en ese momento, en esos primeros momentos? En primeros días de la guerra. Sí. Sí, honesto, yo comprendí que era una situación muy mezclada, problemas con la movilización, problemas como es decir, como apoyo de los voluntarios, como apoyo de las fuerzas de la defensa, uh, problemas, uh, problemas para poner a cada voluntario a su especialización que le necesita, donde puede mostrar sus habilidades, sí, será realmente un problema grande y después comprendí como yo comprendí, por mi opinión, que las fuerzas de la defensa de Artsaj tenían problemas con armas modernas, como yo comprendí, porque como yo vi que los drones que usó el Azerbaiyán durante la guerra realmente eran más modernos que, que aquellas armas que utilizaron las fuerzas de la defensa de Artsaj.
El uso de drones fue una de las principales características, digamos, que decantó la balanza hacia el lado de Azerbaiyán en el aspecto militar, ¿no? ¿Cómo combatíais eso? Eran dos tipos de drones. Uno como hacer una inspección. Como reconocimiento. Sí, reconocimiento. Conocimiento del lugar, de alguna región, por ejemplo, y otro como bombardear enseguida, por ejemplo, algún objeto, no sé, por ejemplo, algún coche donde hay muchos hombres, por ejemplo. Sí, pero los drones, para ti, o sea, ¿sufriste algún ataque de dron? ¿Tu unidad sufrió ataques de drones? Sí, de 3 o 4 drones que lo vi, pero claro que nuestra artillería de las fuerzas de la defensa trabajaba muy bien y realmente es uno de los tipos que realmente me daré ¿cómo es decir? Que tenía una, sé cómo es decir, tenía un, tenía un fe que es que podemos defender a nuestra tierra hasta final, que todo va a ser bien. Sí. Entonces, a ver, el tema de los drones, porque hay mucha controversia esa, el tema de los drones, ¿cómo de importantes eran los drones? Es decir, si los drones ayudaron mucho al lado azerí, pero ¿fueron fundamentales para su victoria o fueron otros los motivos digamos, de que al final no la guerra haya acabado como ha acabado? Yo creo que, por mi opinión, por mi punto de vista, yo veo que el uso de los drones para los combates y claro que en primeros días el problema de la defensa aérea en Artsaj son dos cosas principalmente, son dos cosas. Primeras es causa de derrota de las fuerzas de la defensa de Artsaj, como yo veo la situación. Y además de eso, que el Azerbaiyán tenía toda la información sobre nuestros objetos militares, donde estaban situados y otras cosas, como yo comprendí, por mi opinión. Sí. Pero ¿por qué, por ejemplo, en el sur avanzaron y en el norte y en el centro, a pesar del uso de drones, no consiguieron romper la línea? Como yo veo en el sur la situación era más mezclada que en el norte, aunque en el norte durante los primeros días, por mi opinión, también era muy mezclada. Y claro que como yo veo, es mi opinión, creo que es la causa de los comandantes también, porque como yo comprendí, los comandantes del norte, por mi opinión, eran más fuertes que comandantes del sur. Y la causa tercera, que los azerbaiyanos tenían el objeto claro para lanzar de Shushi Alcanzar. sí, alcanzar de Shushi. El terreno en el norte es más escarpado también, ¿no? Es más fácil de defender que en el sur. Sí, pero al sur también tenemos una región. Tenían conversaciones con Rusia, con Turquía, y claro que con ayuda de Turquía, participación de las fuerzas turcas, de las fuerzas yihadistas de Siria, de las fuerzas turcomanos y otros terroristas ayudaron mucho a Azerbaiyán para pasar adelante, especialmente al sur. Sí, porque el sur también es bastante montañoso, realmente. Ahí hay muchísima colina, hay mucho monte en el sur, así que eso de que en el norte quizás los montes pueden ser más altos en general, pero el sur también es bastante montañoso ahí. Sí. Y claro que última de las causas, como
como veo, es la frontera con Irán, pero es como una causa más política, más regional. Uno de los temas más controvertidos fue el uso de fuerzas yihadistas por parte de Azerbaiyán. ¿Qué opinas? ¿Tú los viste directamente el uso de esas fuerzas? ¿Lo conoces? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Tú has visto esos sirios o libios mercenarios? Directamente yo mismo no los viste, pero por el medio de los videos que hicieron de las posiciones cercanas de nos, sí, los vi con sus banderas, con banderas de Estado Islámico, con banderas de turcomanos, con banderas de Azerbaiyán, Pakistán, Turquía, con esas banderas, como los bandos de Sultán Murad, por ejemplo, que participaron en las guerras de Siria. Sí, primeros días de octubre atacaron mucho y al frontera del norte tampoco, sí. ¿Cómo eran esos ataques? Muy tensionables, muy largas. Durante un día, yo me recuerdo que todo el día estábamos bombardeándolos. Todo el día estábamos ayudando a nuestra artillería para que ellos bombardean, porque ellos atacaron mucho, ellos estaban mucho, por ejemplo, 200 hombres, 1050 hombres, era mucho. Es como como al norte de la frontera, yo no digo sobre otras territorios, yo no sé, eran bastante muchos. ¿Tú durante todo ese tiempo estuviste en la misma posición o tuvisteis que retroceder? No, yo cambié mi posición 2 o 3 veces. Ahora no me recuerdo especialmente, pero 2 o 3 veces. Entonces, ¿tú qué estuviste? Entonces, por lo que entiendo, estuviste en artillería. Cambié artillería, posición, otra cosa. Yo no puedo decir, todo era mezclado. O sea, artillería, infantería, de Todo, todo, ¿no? Sí, sí. ¿Comunicaciones hiciste algo al final de tu especialidad? Comunicaciones sí, pero realmente es como decir que acabo la comunicación, no. Vale. ¿Y qué tal era el ánimo entre los soldados? ¿Había compañerismo? ¿Te llevabas bien? ¿Creíais en la victoria? ¿Qué pensabais? ¿Qué hablabais? ¿Qué os preocupaba? Sí, honesto, sí, hablábamos mucho, pero claro que cada día escuchábamos el radio, ponemos el radio a las 2 del día, a las 3 del día, por la tarde, por la mañana, y claro que empezamos a comprender que pasa algo extraño, que todo era organizado muy bien, que esta guerra la organizaron como las autoridades de Rusia y de Turquía, junto con Azerbaiyán, con las autoridades de Azerbaiyán y con participación de Israel, con participación de Pakistán y otras terroristas. Y como discutimos mucho sobre qué vamos a hacer, qué nos espera, y que claro que teníamos que combatirnos hasta final de todos modos. Que pase lo que pase, pero sabemos que teníamos que combatirnos hasta el final. No teníais acceso a internet, imagino, ¿no? No, internet no, acabo en un día que podía usar de Wi-Fi cerca de una aldea, en una casa de mis amigos, pero no, en otro lugar no teníamos. Y claro que yo no podía usar de mi móvil, principalmente yo no quería usar de mi móvil porque presentaba que puede ser muy peligroso. ¿Cómo era un día? Entiendo que no había una rutina muy estipulada, pero ¿cómo es un día en la guerra? ¿Puedes dormir por la noche? ¿Duermes por la noche o duermes cuando puedes? ¿Cuánto duermes? ¿Te levantas? ¿Qué comes? ¿Qué haces? Porque la gente hoy en día se imagina la guerra que es un Call of Duty, que básicamente es ir corriendo con un fusil de asalto, con láseres, visores, no sé qué, pegando tiros.
matando enemigos, disparando granadas, no sé qué. Y cuéntanos cómo es un día real en la guerra. Oh, tenía días, los días muy diferentes, muy diferentes. Me recuerdo que un día al fin de septiembre o empieza de octubre, ahora no me recuerdo exactamente, que nos despertaron por 12 de la noche y nos dijeron que tenías que salir de aquí a esperar cerca de los árboles, y oímos que hay un dron y realmente que esperamos y llegó el dron y empezó a investigar el lugar y cómo hacer un reconocimiento de este lugar, pero finalmente se perdió y eran muchos casos durante 2, 3 días cuando el tiempo por la noche perjudicaba a los drones para encontrarnos y hacer otras cosas. Yo me recuerdo, es por el causa como por causa de las montañas, por causa como de los bosques y otras causas que perjudicaban a los drones hacer reconocimiento bueno para investigar lugares. Y otros casos, claro que sí, eran días que podíamos dormirnos bastante normal, pero yo no puedo decir que siempre teníamos, no sé, teníamos la posibilidad para sentirnos bien, porque comprendíamos que en cualquier momento podemos oír los misiles, como por ejemplo suenan los misiles que pueden bombardear el avión y otras cosas. ¿Cuál era tu mayor miedo? Porque yo recuerdo ver vídeos que publicaba Azerbaiyán, el Ministerio de Azerbaiyán, de los drones atacando a los soldados totalmente desprevenidos, y las imágenes eran realmente impactantes. ¿Cómo vivíais esas situaciones? ¿Cuál era tu principal miedo? Yo no puedo decir que tenía algunos miedos principales de los drones o de las otras cosas, pero si voy a decir, realmente es un miedo que, por ejemplo, que puedes perder a tus voluntarios, a tus soldados, y puedes, por ejemplo, no sé, estar en un lugar donde pueden recoger, no sé, algunas fuerzas azerbaiyananas, algunos, por ejemplo, sí, comprendí que en cualquier momento puedo, no sé, puedo estar bajo de los drones, bajo de los misiles, bajo de otras cosas, pero presentarme que voy a estar en otro lugar, no sé, sin la posibilidad de solucionar mi vida, por ejemplo, qué voy a hacer después, es realmente es miedo principal, como yo veo. Por ejemplo, porque eran muchos casos cuando, por ejemplo, los soldados armenios, ¿cómo es decir? Fueron cerca de las fuerzas asirias, ¿sí? ¿Cómo es decir correctamente? Atacaron, no sé, atacaron o combatían o estaban cerca, no lo sé, es que no sé exactamente qué es lo que te refieres. Quiero decir que estaban sin armas bajo del control de fuerzas asirias. Ah, sí, capturados, ¿no? Por las fuerzas asirias. Sí. ¿Y el trato cómo era a los presos? Sí, por los vídeos, vi muchos vídeos que hicieron con qué brutalidad mataban no a cabo a los soldados, a los civiles de Artsaj, a los abuelos, y por desgracia hay muchos casos de eso. Claro que es la guerra, yo comprendí que es la guerra, que puede pasar algo que no presentaba o que puedo presentarme, pero yo comprendí que cualquier momento puede pasarme algo. Yo no creo que se acabó la guerra de la artillería, es realmente la guerra de los drones, la guerra de los misiles, la guerra de los aviones, la guerra con ayuda de los computadores. Realmente es la guerra muy contemporánea, pero realmente las fuerzas de la defensa de Artsaj no estaban preparadas para esta guerra, como yo veo la situación. Y el tema de, por ejemplo, el tema de comer, ¿comíais bien? ¿Qué comíais? ¿Teníais comida suficiente? ¿Pasabais hambre?
Ah, en primeras 2, 3 días no comíamos nada, yo no comía nada, pero después todo era normal. Con problemas con la comida no, pero la comida que nos mandaban la diáspora armenia de Rusia, de Francia, de Estados Unidos, oí mucho sobre eso y será un problema grande para que esta comida alcance a nuestras posiciones. Oí mucho sobre estos problemas. Entonces, o sea, menos los 3 primeros días, luego no pasabais hambre para nada. ¿Qué realmente pasa de aquí? Digo que de los 3 primeros días sí hubo problema, pero que luego no teníais problemas de comida. No, luego no tenía ningún problema con comida. Con la comida no tenía problema. Y el tema de los que has dicho antes que tuviste el chaleco antibalas pero sin placas, ¿las placas al final las obtuviste? ¿Os dieron las placas? Sí, finalmente después de 4 o 5 días me dieron nueva placa, sí, con chalecos antibalas, sí. Muy bueno. ¿Solo una placa o 2? Realmente una placa, pero después 2. Sí. Porque yo también tenía un chaleco local, un chaleco armenio, y también tenía una placa al principio, luego ya con el tiempo me hice con la segunda placa. Básicamente una placa te la colocas en el pecho y la otra placa te la colocas en la espalda. Entonces supongo que bueno, que la primera solo os dan una placa para que no retrocedéis siempre de cara hacia el enemigo, pero bueno, aún así, claro, habrá que situaciones en las que habrá que girarse y si te giras y no tienes nada detrás, pues bueno, la sensación supongo que no es muy para allá. Sí, es problemas de equipación, claro que es realmente un problema grande. ¿Y el tema casco teníais y llevabais todo el tiempo? Sí, tenía, sí. El casco tenía, pero como yo veo también tenía que cambiar. Por eso cambié después de 4 o 5 días. Por uno mejor, más moderno. Sí, por un mejor moderno, sí. ¿Y visores nocturnos, visores térmicos y todo esto de calor, teníais algo? De visores para la noche, sí. Es que es al agradecer por ayuda de la diáspora armenia, como yo veo, yo no sé, puede ser que también tenía las fuerzas de la defensa, pero yo también oí que la diáspora armenia del mundo ha ayudado mucho en esta cuestión. ¿Llegaste a ver soldados enemigos? ¿Llegaste a ver soldados azeríes? Yo, Sí. directamente yo no los veo, porque principalmente donde estuve es por medio, como los vi como muy lejos. Los vi muy lejos, realmente no cerca, en mi caso. En otros casos, pero como en mi caso no, directamente yo no los veo. Pero claro que no es una causa para que, por ejemplo, no le usen la artillería, algunos otros misiles o drones. Sí. Que los drones yo los vi casi cada día. Cada día yo los vi, casi cada día los misiles. Además de, no sé, puede ser, además de 6, 7 días. ¿Cómo se desarrolló después la información, digamos, que os daban vuestros superiores sobre el desarrollo de la guerra? ¿Qué sabíais vosotros? Sobre el desarrollo de la guerra no sabíamos mucho. Sí sabíamos que por el medio del radio, sabíamos que el sur de Artsaj ya estaba ocupado, que los azeríes están cerca de Shushi. Escuchábamos radio cada día y principalmente por el medio de radio podíamos saber alguna información sobre la situación de la guerra, qué pasa con las autoridades de Armenia, de Rusia, de Turquía, dónde va el primer ministro armenio en Estados Unidos, en Francia, en Rusia y otras cosas. ¿Y cómo eran los ánimos según avanzaban y pasaban los días? ¿Creíais que podríais aguantar? ¿Creíais que Azerbaiyán iba a avanzar?
según pasaban los días, me imagino que los ánimos caían, o cómo iban esos ánimos según el paso del tiempo. Muchos de nuestros hombres pensaban que Rusia finalmente va a mezclar en este conflicto. Yo pensaba que todo esto era muy bien organizado, que finalmente Rusia puede utilizar a fuerzas de la paz, que utiliza ahora. Pero yo no presentaba que las fuerzas de la defensa Artsaj puedan perder a tantos territorios en el sur. Yo no me presentaba que mi aldea y que Shushi, que toda la región de Hadrut va a estar ocupado bajo de las fuerzas azerías y turcos. Una vez que estás ahí, que os dicen que la guerra acaba, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Qué es lo que pensáis? Supongo que alegría por un lado por haber acabado la guerra, por haber sobrevivido, pero por otro lado, claro, tenéis que dejar vuestras posiciones, muchas posiciones pasan a manos azeríes. ¿Qué es lo que pensabais? ¿Qué sentíais? Me despertaron a la 1 de la noche. Me recuerdo que me despertaron y dijeron que ya la guerra está terminada. Pero dentro de mí yo comprendí que realmente ya la guerra no está terminada. Se acabó un momento para que es la guerra que la pararon para algún tiempo, pero para cuánto yo no sabía. Pero yo comprendí que antes de esta información oí sobre el caso de Nakhchivan, cuando las fuerzas azerías bombardearon no me recuerdo cómo, no es avión, como un helicóptero ruso, ¿sí? Sí. Y según la información, bastante rápido comprendí que después de este caso, las fuerzas rusas bastante rápido salieron de la Rusia para llegar a Armenia y después para ocupar sus posiciones en Artsaj. Para llegar a ocupar sus posiciones en Artsaj. Y comprendí es que en aquel momento yo tenía muchos seguros y comprendí que todo era organizado como yo comprendí. En este momento, y sí, honesto, sí, para mí será sorpresa, pero presentaba que puede pasar en cualquier momento, que realmente, porque las autoridades de Rusia tienen una influencia grande para todas las estructuras de Armenia. Si vamos a comprender que el Artsaj también depende de Armenia y Armenia depende de Rusia. Sí, estas tres cosas son muy importantes, serán para mí, para comprender todo eso en aquel momento. ¿Qué hiciste cuando terminó todo? ¿Qué pasó? Digamos, ¿cómo se organizó el final de la guerra? Es que yo comprendí, me dijeron que dentro de 2-3 días puedes ir acerca de tus parientes. Y claro que salí a Yerevan para ver a mi madre, pero claro, sabes que después de la guerra yo no podía estar tranquilo, porque sentí que hay una traición grande por, por las autoridades de Armenia, por el primer ministro, como comprendí, por aquel sistema que manejaba de Armenia durante 30 años. Y por desgracia yo no podía comprender cómo mis aldeas del lado madrino y del lado padrino, que a veteranos y Tumí son ambos ocupados, y que próximos años, y no sé cuánto tiempo, yo no podré verlos. Y es claro que yo no podía comprenderlo. Y después de la guerra, cuando llegué a Yerevan, yo no podía vivir con esto, cómo comprenderlo, cómo
perjudicaba, esa información me perjudicaba. Cada día yo vi el mapa de Artsakh y me sorprendía mucho cómo podíamos dejar a estos territorios, no sé, sin algunos, ¿cómo es decir? Sin alguna resistencia real, sin algunas resistencias reales. Sin combate real, vamos, y dejándolo. Cómo era todo conversado. Realmente por medio de este mapa comprendí que era una traición natural, es una traición planificada. ¿Crees que se pudo hacer más por parte de Armenia? Como la traición por parte de las autoridades armenias, porque aquellas autoridades armenias que hicieron traición al Artsakh y también traicionaron a la República de Armenia, porque armenios de Artsakh y armenios de la República Armenia somos una etnia. Es que es la diferencia aquellas que las fronteras de la República Armenia son reconocidas, pero las fronteras de la República Artsakh, como la República Artsakh no es un estado reconocido. Pero de todos modos, como vemos ahora, también tenemos problemas con las fronteras de la República Armenia, que es reconocida, con las posiciones que yo oí de muchos mis conocidos y mis amigos que cerca de Kapan, cerca de la ciudad armenia Kapan, están situadas las posiciones de las fuerzas sirias. Por ejemplo, cuando sales del centro del Kapan, aproximadamente de 5 a 10 minutos, cerca de la ciudad, y hay posiciones asirias que particularmente están controlando los vías del sur, los vías que están situados cerca del Kapan y cerca de otras aldeas. Y por eso ahora vivimos en esta situación. Claro que yo creo que la traición era planificada junto con las autoridades de Rusia, con Kremlin, porque Kremlin tiene influencia grande para las estructuras, para el sector industrial, para el sector militar, porque principalmente Armenia compraba las armas de Rusia y Rusia, además de Armenia, también vendía muchas armas de Azerbaiyán. Azerbaiyán, además de eso, compraba muchas armas no a cabo de Rusia, de Turquía, de Israel, de Pakistán, de otros países. ¿Y cómo es el día a día después de esa guerra en el Artsakh? ¿Cómo se vive hoy en día? ¿Se ha vuelto a la normalidad total o qué ves diferente respecto al año pasado? Sí, hay una ilusión que realmente la ciudad volvió a una vida normal, pero claro que no hay aquella tranquilidad que era, por mi opinión, antes de la guerra, cuando, por ejemplo, la gente podía salir para pasear a las horas de la tarde, de la noche, por ejemplo, a las 9, a las 10. No es tan tranquilo, todos lo entienden que en Shushi están situadas las fuerzas aéreas y no acá, pues claro que los hombres bastante nerviosos, son bastante enfadados y cualquier momento comprenden que es que la guerra puede empezar de nuevo, puede seguir. ¿Crees que tú lo crees? ¿Que puede continuar, volver a comenzar esa guerra? Sí, claro, porque eso depende no acabo de Armenia, de Azerbaiyán, depende de la situación en el mundo, de la situación en el Oriente Medio, en el Medio Oriente. Está vinculado con la posición de la Rusia, de Turquía. Yo todavía
creo que también depende de la posición de los Estados Unidos y de la Unión Europea y de otros participantes de esta guerra. Y yo no sé qué va a pasar después, porque realmente puede ser una sorpresa grande. Porque además de problemas de Artsakh, ahora no discutimos a cabo sobre de Azerbaiyán, sobre de Turquía, el participante real en esta guerra, que tiene conflictos en Siria, en Libia, en Irak con kurdos, probablemente que en cualquier momento pueden empezar los conflictos con Chipre y con Grecia, y yo no sé qué va a pasar, como yo veo la situación. ¿Y a qué se refiere de Armenia con Azerbaiyán? Si, por ejemplo, que presentemos que en cualquier momento la Rusia va a perder el control sobre la Armenia y sobre Azerbaiyán, especialmente sobre la Armenia, y por esta causa todo puede empezar de nuevo, aunque yo entiendo que para nosotros, para armenios, tenemos que triunfar a nuestro enemigo interno, a nuestras autoridades que tenemos ahora, porque autoridades de Armenia de hoy es primer enemigo de nosotros, este sistema que manejaba de Armenia durante los últimos 30 años. Sargis, ¿duermes bien? Sí, sí. Sí, no te despiertas con cosas de la guerra, pesadillas o algo. Duermo bien, ¿cómo es decir? Yo veo, ¿cómo es decir? Muy a menudo veo algunos sueños sobre de la guerra, pero no la guerra que pasó, que va a pasar realmente, como yo veo, porque, no sé, puede ser que acaba una vez al mes, puede verlos. Sueños, no puedo decir que son malos, pero realmente yo espero que puede seguirlo. Te quita más el sueño el futuro que el pasado, ¿no? Sí, sí, quita los sueños de futuro, no de qué pasado realmente que va a pasar en el futuro, como yo veo, como yo me presento, porque yo entiendo que es un conflicto muy largo, va a prolongarse bastante mucho. Yo no sé, pues que no me presento que va a pasar después de 2, de 3 años, de 5 años, es una pregunta grande. Vale, pues yo creo que esta entrevista luego podemos, si hay muchas preguntas que no te hemos hecho y que la gente opina que se pueden hacer, pues quizás podamos hacer una segunda parte, pero vamos, muy interesante. Muchas gracias por, no sé si Juan tiene alguna pregunta más. No, creo que así, a grosso modo, está. Hemos hablado de todo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la entrevista. Cuídate mucho. Sí, muy contentos de verte sano y salvo, y un gran abrazo y ya, seguimos en contacto.